Yo soy Mine y sean bienvenidos a este segundo episodio de tu podcast favorito, Diagnosticando, donde estamos hablando sobre el libro de Mary Richmond titulado Diagnóstico Social, Minerva. En ello hablaremos ya de la segunda parte sobre los procesos que conducen al diagnóstico, pero en primera instancia recapitulemos un poco de lo que se habló en el primer episodio. Exacto. Hablando sobre nuestra precursora Mary Richmond, que pasó 15 años investigando 2.800 casos. En lo que hablaron las chicas podemos recopilar el hecho de la investigación, el hecho de las evidencias, ya sean real, testimonial o circunstancial, o en la primera entrevista de cómo se puede atestiguar, de cuándo, cómo y dónde. Exacto, que son muy importantes, pero empecemos con lo nuestro, a lo que venimos. Entonces vamos a hablar sobre la primera entrevista. Minerva, ¿cómo te sentiste en esa primera entrevista que teniste? La primera entrevista realmente para mí fue impactante. No era lo que esperaba. Claro, al momento de, antes de ingresar a nuestra entrevista o a nuestro acercamiento con el usuario, se tienen muchas expectativas. Exacto. Evidentemente. Simplemente al momento de encontrarnos ya en el momento, estas van cambiando debido a las circunstancias. Algo que refuerza el libro es en el tema del acercamiento o el primer impacto que tenemos con la persona. El hecho de establecer vínculos de confianza para que ésta se pueda abrir al momento de contarnos su historia. El hecho de no interrumpirlo y que fluya la conversación según el tiempo que él se tome al momento de contarnos pautas importantes sobre para qué nos van a servir para el diagnóstico. De la misma manera, sobre las incidencias, las preguntas directas, las preguntas que nos van a servir para realmente recopilar la información y jerarquizarla en realmente importante, las secundarias, entre muchas otras. Exacto, es muy importante. Como tú lo venías diciendo en la primera entrevista, es el contacto directo. Es el primer enfoque que tú vas a sentir con tu usuario, con tu beneficiario, donde también donde se verifica la personalidad del trabajador social. Exacto. El tema de los cimientos de comprensión, donde tu teoría vas a ponerla en práctica. Entonces hablamos donde hay veces pasa que hay veces no logramos lo esperado en esta entrevista. Puede resultarnos negativo. Entonces ahí nos enfocamos que podemos estar desanimados. Sí, ¿qué es lo que pasa? Decimos que ya no quiero continuar con esto, ¿no? O sea, es como que ya lo voy a dejar, pero no, tienes que continuar. Has llegado a una persona que ha venido pidiendo una ayuda, una intervención. Entonces equivocarnos es bueno, sí, pero debemos ser diligentes para mejorar estos puntos de vista. Entonces hablemos algo muy importante sobre las circunstancias que modifican nuestra primera entrevista, donde vamos a encontrar los 4 tipos muy importantes y más resaltantes. Por ejemplo, el tema de la naturaleza de nuestro contenido, el tema del origen de la solicitud, el tema del lugar de la entrevista, el tema de la experiencia, el tema de eso, de la revisión documentaria que se está dando. Algo muy importante que rescatar en estos puntos de vista es el lugar de entrevista, Minerva. El hecho de que, por ejemplo, hay veces los usuarios se pueden acercar a nosotros en un lugar público y ahora abiertamente no nos pueden contar las cosas porque hay muchas personas, aunque lo vemos recientemente, no muestran esa empatía. Tiene que haber puede estar llorando la persona, pero las demás personas pueden estar burlándose, puede estar riéndose. O por ejemplo, hay mayoritariamente pasa en las trabajadoras sociales médicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, de que puede venir una persona con una habilidad especial, una persona que no puede escuchar bien, una persona que no puede hablar, y nosotros tenemos que buscar esa confidencialidad que se tiene que tener. Y en todo caso, hablemos sobre las circunstancias, ese alcance que tenemos que tener. Por ejemplo, en el tema de esa concepción de los objetivos de esta primera entrevista, que tenemos que tener objetivos, sí, pero también muy importante el escucha al cliente, claro. La atención. Si bien podemos tener estos papeles, ¿no? Un papel que esté manuscrito, exacto, lo que tenemos que preguntar, lo que tenemos que responder, pero ¿dónde nos centramos en sus sentimientos? ¿Cómo lo miramos? No vamos a estar anotando todo el tiempo, tenemos que verificar cómo se está sintiendo. Una parte muy importante que nos habla el libro es sobre los métodos que podemos utilizar como trabajadoras sociales. El hecho de ingresar a una entrevista no va solamente a rellenar un formulario, como comúnmente nos suelen hacer, sino el hecho de que la persona está viniendo a ti para una escucha activa, para que puedas atender su caso, y el hecho de tener ese contacto directo.
y el tema de los métodos que puede utilizar al momento de evitar el tema de la escritura o el tema de memorizar o el hecho de solamente abreviarlo para que después pueda recopilar toda esa información. De la misma manera, en el sentido de que la persona puede brindarnos datos importantes como también datos repetitivos. Hay que tener en cuenta esos tipos de hechos que pueden ser invalidados al momento de realizar un diagnóstico. De la misma manera, en cómo se termina una entrevista. Claro. Cómo se termina en el hecho de que el cliente haya logrado satisfacer todos nuestros indicadores, logrando contarnos lo principal, lo primordial que nos va a ayudar para poder fortalecer, intervenir, diagnosticar, entre muchos otros. Claro, entonces haciendo un resumen importante de este capítulo, marquemos que la primera entrevista es el contacto directo. Exacto. La primera impresión que va a tener nuestro usuario al que nosotros vamos a realizar este previo diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos que tener? La escucha al cliente, el tema del buen entendimiento mutuo, el tema de la revisión documentaria, establecer una temprana fase de autoayuda, una temprana fase de intervención. Recordemos algo muy importante, que el trabajo social es un trabajo en equipo, no es un trabajo individual. Bueno, Mine, te doy el pase para el siguiente capítulo. En el segundo capítulo hablamos sobre el grupo familiar. Empecemos reaccionando al hecho de que la familia es la célula básica de toda sociedad. Sin embargo, al momento de encontrar este núcleo, cada individuo piensa por sí mismo, a pesar de estar unidos. Una parte importante es el hecho de que al momento de ingresar a entrevistarlos, cada uno de estos tiene perspectivas, visiones diferentes, opiniones en las cuales se pueden contradecir. De la misma manera nos habla sobre el diagnóstico que se puede hacer en el hecho de las fuentes o de la historia de vida. Pasar por alto estos datos importantes suele ser contradictorio para la trabajadora social. Imaginemos que una pequeña tiene una crisis nerviosa, ejemplo, pero basándonos en su historial familiar podemos encontrarlo, por ejemplo, que su padre sufrió de esquizofrenia, que sus abuelas fueron internadas por demencia, entre muchos otros. Entonces, enraizar el problema, buscar a la familia, buscar ese vínculo que han tenido con ella es muy importante, porque a partir de eso vamos a poder realizar un buen diagnóstico. Claro, entonces sí, enfatizando todo lo que tú me acabas de mencionar, es muy importante, y trabajar a la familia como un todo general, no trabajarlo individualmente, como lo venimos diciendo, ¿no? Entonces enmarcamos el punto de partida de los métodos clásicos y contemporáneos, Minero, el hecho de trabajar al individuo como un total. El sistema integrado, el tema del método integrado, el tema del método sistemático, donde nos menciona que el individuo se trabaja con su sociedad, con su comunidad, el hecho de establecer estas relaciones, porque simplemente podemos trabajar con el individuo, pero ¿qué hay a su alrededor? ¿Qué es lo que está pasando? Claro. ¿Qué está conllevando este problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, intervenimos un poco más en ello. Hablando sobre eso, también hablemos sobre que las familias van cambiando. Exacto. Las clásicas y las modernas. Hablemos también sobre el hecho de las relaciones familiares. La comunicación con los hijos sabemos que es muy importante. El hecho de que, por ejemplo, para abarcar un problema, la relación que tiene papá, mamá con los hijos, para poder interrelacionarse, comunicarse, hablar con confianza, sin tabús, es un hecho fundamental. Recordemos que ahorita en el tema de la adolescencia es una época de crisis, como bien le llaman. Entonces los tiempos son modernos. Por ejemplo, en el tema de la tecnología, antes no se veía eso. Ahora, sin embargo, todos manejan el tema del celular, los teléfonos. La comunicación con los padres se ha vuelto realmente quebrantada en ese aspecto. Las relaciones estables, las relaciones inestables. De la misma manera nos habla sobre los padres y sobre el tema de la paternidad. Recordemos que el ser padre dentro es como fundamental el tema de la seguridad a los hijos. Claro, es muy importante porque él te da esa fuerza, ¿no? Claro. Ese empoderamiento que tú vas a tener para todo hijo, ¿no? Es muy importante. Entonces, pero también hablemos de la parte fundamental de que tiene la familia. El tema de la esposa, la madre, ¿no? No sé si te ha pasado o has escuchado que dice que la casa habla ¿por quién? Por la mamá. Entonces, ¿quién tiene que saber las fechas de cumpleaños? La mamá. ¿Quién tiene que saber tu comida favorita? La mamá. Sí, correspondientemente estoy muy segura que cada uno de ustedes saben que la fuente principal es la mamá. El tema de que tienen que saber el tema de estos, ¿no? Pero también hablemos algo muy importante que es la equidad de género, ¿no? La repartición de las labores, de las funciones que actualmente se está viviendo, que se está dando. Pero no solamente venimos hablando del diagnóstico como tal, entonces se tiene que ambiguar a todo, generalmente, particularmente. Entonces en el diagnóstico no solo nos vamos a centrar al individuo, al cliente como tal, sino que también vamos a verificar el aspectos físicos de las labores
labores domésticas, el tema del presupuesto familiar, que es muy importante, el tema de cómo se va ejecutando, cómo lo están viabilizando, entre otros puntos, pero también los tiempos de las labores domésticas. Hay madres que se quedan todo el tiempo, no tienen tiempo para ella. Exacto. Entonces tenemos que verificar estos puntos, pero también el tema de los ingresos y de los egresos, el tema también de la resiliencia familiar, el tema de la humedad, las habitaciones, el tema de los hacinamientos, verificar muchos puntos de partida, que es muy fundamental. Argumentando lo que venías diciendo, hablaba sobre el esposo y la esposa. En el hecho del matrimonio, al momento de juntarse estos, podemos concretizar el hecho de que cada uno de estos ha tenido una vida pasada. Exacto. Han pensado individualmente, cada uno tiene perspectivas, visiones, valores diferentes o enfoques en los cuales pueden ver a sus hijos. Muy importante, sí. Entonces es fundamental el hecho de que cada uno de estos se comunique abiertamente, porque son la base, la fundamentación, todo para sus hijos. Un aspecto muy importante y controversial que todavía se puede rescatar es el hecho del alcoholismo. Exacto. El alcoholismo es un hecho circunstancial, un hecho realmente problemático que hasta ahora se sigue debatiendo, pero este puede desencadenar distintos factores, por ejemplo en el tema del ámbito familiar, el ámbito económico, el compañerismo, laboral, entre muchos otros aspectos. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente es el primer impacto de juzgar a la persona, sino enraizar este problema en base. Exacto. Algo también muy fundamental que a veces se nos olvida, el tema de los hijos, Minerva. Sí. El tema de cómo hay veces como padres estamos estancados, que el hijo mayor tiene que cubrir la mayor responsabilidad. Todo, claro. Yo estoy muy segura que alguna vez tú has sentido que las cargas de las labores domésticas, el hecho de cuidar por el ser el hijo mayor, te da un resentimiento de que a veces como que ya no quieres hacer estas labores, ¿no? Entonces, tú como papá a veces no tienes que sumergirse a estos estereotipos, a estos prejuicios donde la persona o el hijo es mayor tiene que ser mayor responsable, sino que también carga familiar. Exacto, hablar sobre estas oportunidades compartidas, ¿no? Exacto. Que toda la familia debería de tener, pero también otros miembros familiares, el tema de la responsabilidad familiar, el tema de la influencia, la estabilidad, el tema de cómo, por ejemplo, los abuelos muestran esa afectividad de los nietos, ¿no? Claro. Que hay veces eso es un apoyo muy emocional, muy importante, lo es, ¿no? También los hábitos que se pueden influir en ellos. Abarquemos algo muy importante, entonces mencionamos que es muy importante, Minerva, ya para pasar con el resumen. Una parte muy importante ya constituyendo o relacionándolo ya con el capítulo número 8, hablemos sobre las fuentes externas. Es muy importante, por ejemplo, ya relacionando en el ámbito familiar encontramos diversos problemas. Exacto. Sin embargo, es muy importante el hecho de sistematizar todo este tipo de información, para qué se está investigando, en qué sentido se está haciendo, cuáles son nuestras fuentes externas, cuáles son nuestras fuentes internas, a cuál va a ser nuestro objetivo, cuál es nuestro método, cuál es la visión que vamos a llegar a obtener. De la misma manera, en el hecho de que se critica la parte de los formularios que simplemente son rellenados. ¿Dónde está el hecho del contacto directo con el cliente? ¿Dónde está la comunicación, la escucha activa que siempre se tiene en énfasis? El momento de ser trabajadoras sociales hay que ser creativos, hay que ser dinámicos, hay que adaptarse a los cambios y ser investigadores de base. Esa muy importante lo que acabas de decir, esa movilización de recursos que nosotros tenemos que tener, ¿no? Entonces, hablar sobre las fuentes ya como tal, las fuentes externas, hablemos sobre los principios relativos que tiene la selección de las fuentes. Hablemos sobre lo más importante que se tiene que dar. Por ejemplo, el tema de los principios de selección. Ahí podemos encontrar 7 principios, Minerva, que son muy importantes y muy... Por ejemplo, hablemos sobre, por ejemplo, el primer principio que te dice que es complementar la historia. Te habla sobre las fuentes de diagnóstico, el tema de los testigos que se puede quedar, el tema de los cursos de investigación. Por ejemplo, en el tema de la validación de la información plasmada. ¿Qué es lo que se tiene que dar? Por ejemplo, es muy importante consignar el tema del componente de estas entrevistas, el conjunto de las experiencias. Las experiencias son importantes, son importantes porque te van a conllevar a un diagnóstico mucho más claro, tal vez más profundo, contabilizar un poco más esos enfoques diferentes que te pueden dar la persona y también la situación. Entonces, conllevando todo ello, lo que vemos hablando de las fuentes externas, creo que es muy fundamental, Minerva. Sí, por ejemplo, contribuyendo a lo que estuvimos hablando, es en el hecho de contribuir a las historias de vida, las entrevistas, que son realmente enfocados en el hecho de entrevistar ya a profundidad qué tipo de preguntas se va a hacer. Por ejemplo, abarquemos en el hecho de los grupos focales. Recordemos que al momento de integrarnos cada uno de estos con experiencias similares se va a tocar puntos débiles, no son solamente personales. Exacto, Minero. Bueno,
A raíz de todos estos 3 capítulos que venimos hablando, nos vamos a tomar un pequeño descanso. No se vayan porque vamos a continuar, así que espérennos. En esta pequeña pausa, escríbenos en los comentarios sobre tus primeras experiencias en la entrevista, los métodos que has utilizado, las expectativas que tenías y los casos críticos que te ha tocado tratar. Ok, continuamos con tu podcast favorito. Ahora vamos a hablar sobre el capítulo número 9, Minerva, que ya estamos acercándonos al tema de los parientes como fuentes, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, algunas veces lo que pasa, lo que sucede es que no llegamos a tener esa información total o global con el tema de las familias, con el tema del individuo. Pero entonces se tiene que centrar con la familia, con los parientes más cercanos. Pero, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que conlleva a que nosotros como trabajadoras sociales lo tenemos que tomar estas fuentes como importantes, como válidas? ¿Qué pasa si estos familiares nos están mintiendo? Entonces, ¿cómo sabemos, no? ¿Cómo deberíamos de clasificarlos una información atenuante con una información que ya no es válida para nosotros, que puede realmente cambiar el giro de nuestro diagnóstico? Entonces nos mencionan que, por ejemplo, en los argumentos en contra de los parientes nos mencionan que el testimonio puede ser basado a prejuicios. Sí, el mismo hecho de que simplemente, por ejemplo, en el caso de violencia, ¿no? Si ha vivido tal vez esta persona en épocas anteriores, que te diga donde tienes que aguantar, donde tienes que soportar porque simplemente se le tiene que pasar, o porque es varón, porque tiene que meter esa fuerza. Entonces no estamos entrando en claro en estos temas, pero también nos hablan sobre que los parientes a veces no saben. Hay perspectivas diferentes que podemos rescatar de ahí. Por ejemplo, en el hecho de que, imaginemos, ¿no? Una familia bastante extensa vive en una misma casa, pero cada uno de ellos tiene un núcleo familiar muy diferente, tiene experiencias familiares, tiene discusiones y problemas muy distintos. En el hecho de que, por ejemplo, argumentos en contra, como bien venías ejemplificando, en el hecho de la violencia familiar, podemos rescatar que un núcleo está sufriendo violencia intrafamiliar. Sin embargo, algunos parientes que son externos, que no están dentro de este contexto, pueden jugarlos en contra, en el hecho de mencionar que jamás lo han visto, que no lo han atestiguado, que eso es mentira. Entonces hay que diferenciar entre lo falso y lo verdadero, y la labor de la trabajadora social para identificar este tipo de indicios. Y también hay veces que los parientes no comprenden esta situación, no saben cómo tú lo estás viviendo en carne propia. Te pueden decir, ay, pero eso se te puede pasar, ¿no? O sea, esto se te pasa para mañana, pero no estás viviendo o no se están sintiendo como en realidad tú lo estás viviendo, cómo tú lo estás interpretando. Entonces, a favor de los parientes que podemos tener en cuenta como trabajadoras sociales es, por ejemplo, que la historia es individual y también que esta puede estar esquematizada con lo familiar. El tema de esta comprensión, el tema del respaldo, de esta colaboración activa que te da. Muchas veces, nos podemos sentir intranquilos, nos podemos sentir tristes, y donde ingresa de cómo la familia puede estar enmarcada en tu autoayuda, de cómo también pueden sostenerte, pero más allá de ello también cómo pueden ser relevantes o claves en una información. Por ejemplo, si una persona no quiere afirmar que es víctima de violencia o del abuso sexual, ¿no? Hay veces, tal vez trabajar con los parientes es muy importante porque ellos pueden decir, está pasando esto, lo que no te quieren contar. Entonces, hay ciertas características que tenemos que tomar en cuenta, Minerva. Hay que tomar en consideración que la familia te puede jugar en contra y a favor. Exacto. Ejemplificando, también nos habla del tema del apoyo económico. Recordemos que en el libro también nos redacta, por ejemplo, en el hecho de que las trabajadoras sociales que piden ayuda para familiares o usuarios que se acercaron a ellas y hablan a parientes externos con fines económicos, no es del todo considerable o no es del todo acertado, pues no está despertando esa parte humanística. Exacto. En otro aspecto también podemos rescatar el hecho de solamente buscarlo con fines económicos a un pariente, es una recarga familiar. Exacto. Y es realmente prejuicioso el hecho de estar dependiendo de una persona. Por ejemplo, en el hecho de aproximarnos en el tema de la familia, las relaciones familiares, cómo son los vínculos que tiene este usuario con las diversas personas que lo rodean. Exacto. Es esa capacidad de que estar enmarcada en toda la familia como tal, ¿no? De cómo se va desarrollando, de cómo se viene ejemplificando esas cuestiones, el tema de cómo también como parientes hay veces apoyamos enmarcándonos a la persona, no simplemente dejándolas, ¿no? Y nosotros como
como trabajadoras sociales tenemos que comprender esta cohesión, pero también estas diferencias que te dan entre los parientes como tal, Minerva. Una parte, ya pasando a las fuentes médicas, nos habla sobre el tema de dónde puede fallar la evidencia. Exacto. Una parte muy importante es en el hecho del contraste de dos médicos. Uno que te puede decir que puedes tener una enfermedad terminal y el otro simplemente que te dice que no, que puedes realizar tu vida normal. ¿Dónde está la intervención de la trabajadora social o el contraste entre estas dos fuentes? Simplemente cómo se pueden contradecir o cómo puede ayudar a estas dos a realizar un diagnóstico. Recordemos que la labor de la trabajadora social ahora en estos tiempos en el sector salud es muy importante. Recordemos solamente en el tema de la época de la pandemia, que fue clave. Entonces la trabajadora social o el profesional tiene que estar en constante adaptación, información, investigación para la capacidad e informar, escuchar, activar, prevenir, promover a nuestros usuarios. Claro, estamos en un cambio y movimiento como tal. La sociedad no es la misma, las personas no son las mismas, y también como trabajadoras sociales tenemos una información mucho más general, mucho más ámbita, con estas capacidades múltiples que podemos coleccionar, gestionar y entre otras cosas. Entonces vamos a hablar sobre la relación que nosotros tenemos con esas fuentes médicas que ya tú venías diciendo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, preguntar el pronóstico de nuestro paciente, que es muy importante, la verdad. Porque cómo tú puedes hacer un diagnóstico sin conocer de cómo se está dando con el paciente, de cómo se viene identificando, cómo el médico tal vez está relacionando estos casos con la familia, el tema del individuo, con su sociedad, y qué es lo que está pasando. Ahora, y marcando en el tema número 2, la economización de los recursos. Sabemos muy bien y claro que no todas las personas en la actualidad poseen un alto la economía. Claro. El tema de, por ejemplo, no tienen ese suficiente dinero, el tema de los recursos económicos, exacto, y a veces pueden llegar personas a nosotros de que no tienen, entonces tampoco van a tener la posibilidad de pagarle al médico, que los pueden atender oportunamente. Entonces entramos ahí nosotros para hacer la movilización de recursos, que es muy importante, enfatizando este tema, pero también el tema de la búsqueda de la información de primera mano. Una parte muy importante que he rescatado es en el hecho de que al momento de la intervención de la trabajadora social tiene que ver en primero el contexto en el cual se está encontrando. Exacto. El hecho de buscarle programas, servicios, ayuda, tiene que estar en relación a dónde se está atendiendo. Es un centro médico, es un hospital especializado, entre muchos otros. De la misma manera que al momento de tratar con el paciente, no solamente estás enfocado en él, sino en la familia. Exacto. Por ejemplo, que te digan que le tienes que dar calidad de vida, es muy importante preparar la situación que se afecta. Exacto. También de la misma manera en el tema de la información de las enfermedades, ya hablando en el sector salud, en el hecho de la promoción, la prevención de estos, la acción de la trabajadora social, que tiene que ser constantemente activa a los cambios. Exacto. El tema de cómo también tú como trabajadora social no solamente tienes que esquematizarte en un punto, ¿no? Sino que tienes que globalizar ciertos cambios, ciertos movimientos, y cómo tú tienes que preservar este sistema. Pero también hablemos sobre algo muy importante, el tema de los juicios, el tema del diagnóstico. Algo muy importante y resaltante es el juramento hipocrático. El tema de cómo tus códigos deontológicos, el tema de la ética tiene que tener mucho con el tema de la confidencialidad. Por ejemplo, tú como trabajadora social no puedes estar divulgando abiertamente el tema del problema que está pasando, ¿no? Pueden ser casos muy íntimos y críticos. Tú no puedes estar hablando, no puedes estar diciendo que, ¿sabe qué? Le está pasando esto. ¿Sabe qué? Puede sucederle esto. No, es que es algo muy interior entre tú es parte y de tu la usuario. ética profesional. Eso es lo que tenemos que tener. No solamente nosotros, sino también los médicos, que a veces se les olvida. Algo muy importante, de hecho, que es el tema de hablar con esa franqueza. Sabemos que hay enfermedades que no son curativas, que hay veces ya estamos en nuestra última vida, como se puede decir, ¿no? Ya, entonces, hay veces lo que pasa y lo que sucede a menudamente es que no se quiere mencionar al paciente. La realidad. Sabemos que es muy fuerte decir que tal vez lo lamentamos, el paciente últimos días o tal vez han fallecido, no, es muy, pero algo muy importante es la franqueza que se tiene que dar para aliviar ciertos síntomas del dolor, el tema del proceso y muchas otras cosas más. Y por últimamente
nuevamente tenemos el tema del cuidado, de la exposición, de la información, el tema de no contrarrestar con los prejuicios. Lo seguimos hablando porque es muy importante, porque no tenemos que aún seguir con estas partes de que le está pasando por esto, que tiene que quedarse esquematizada, estancada, sino que tiene que seguir. O sea, nosotros como trabajadores sociales estamos viviendo en la actualidad un mundo globalizado, un mundo totalmente cambiado, donde ya el tema de la equidad de género tiene otra nueva concepción, otra nueva ya ideología que se tiene que dar. Una parte muy importante es en el tema de cómo se complementa el diagnóstico médico con el diagnóstico social. Cómo estos pueden ayudar a una persona a salir de la situación problemática en la que se encuentra. Ya reflexionando, cerrando un poco sobre ello, podemos sintetizar que la labor de la trabajadora social es muy importante. Muy importante. Va cambiando, va transformándose, hay que ser activos, hay que estar preparados tal vez para algunas circunstancias imprevistas. Exacto. Sin embargo, el valor que se le da a la profesión es importante, el sistematizar, el investigar, el no quedarse solamente con las dudas, sino profundizar. Recordemos que trabajamos con seres humanos, con sentimientos, emociones, acciones, cambios que realmente son inesperados. Sí, algo muy importante ya para hacer una previa ya a todo lo que hemos hablado. Recordemos que en el capítulo número 6 hablamos de la primera entrevista. Lo importante y resaltante que es ello, porque es el primer contacto directo. En el capítulo número 2 hablamos sobre el grupo familiar. La familia. La familia como tal, que ahora no solamente tenemos que trabajar como individuos, sino con un grupo familiar. Con un total. En el capítulo número 8, las fuentes externas, básicamente el tema de la selección. ¿Cuál es más importante? ¿Y cuál puede ser secundario, terciario, excesivamente? Los métodos que puede utilizar ¿Cómo podemos la trabajadora utilizar? social. Por último, el capítulo número 9, los parientes como fuentes. El tema de el contra, el tema de a favor de y cómo lo tenemos que dar. Y finalmente llegamos con el capítulo número 10, las fuentes médicas, de cómo podemos desarrollar, cómo podemos trabajar. Se complementan los diagnósticos. Entonces no olviden que ser trabajadora social es trabajar con una persona, como tú decías, con ese sentimiento. Claro. Con que esta persona está cambiando de cómo sentir, de cómo pensar, de cómo sentirse. Tiene emociones. Está rodeada en ello, ¿no, Minerva? Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Sabemos que son temas que no te importan, pero te van a servir de algo. No se olviden vernos en nuestro siguiente episodio de tu podcast favorito, Diagnóstico